En México, según los datos del INEGI del 2022, la duración promedio de un matrimonio de las parejas divorciadas o que se van divorciando son 17.7 años. Usted dirá, bueno, apenas tengo 10 años, ¿no? Entonces, no, el dato es lo que sigue. Es decir, el promedio de parejas divorciadas es 17.7. Sin embargo, las mismas estadísticas señalan que 33 de cada 100 matrimonios o que se casan terminan en divorcio. O sea, una tercera parte. La estadística también del 2022 señala que, escuche bien esto, que el 18.7% de los matrimonios tuvo una duración de entre 1 y 5 años. Y es aquí el dato duro, que el 46.1% duró entre 6 y 20 años. Es decir, donde más se divorcian las personas son cuando empieza su 6º año hasta el 20. No sé si me estoy explicando, es la parte más dura, más difícil, más complicada del matrimonio. Bueno, y creo que eso creo que es cierto, bueno, por las estadísticas, bueno, son las estadísticas. En Estados Unidos son 7 años nada más, ¿no? En México todavía, bueno, hay entre 6 y 20 años. Y la edad promedio de divorcio para las mujeres es de 40.6 años y de los hombres son 43 años. Bueno, ¿y por qué te doy estos datos? Bueno, porque las estadísticas nos dicen que a partir del año 6 del matrimonio y de los 43 de los hombres empieza a haber un problema tremendo. Gente que se quiere separar, divorciar, alejar, etcétera. Bueno, en realidad no necesitaríamos tantos datos para decir todo lo que el hombre y la mujer casada sabe lo que significa un matrimonio. Que el matrimonio es más difícil de lo que esperábamos, ¿cierto? Los que son casados, ¿alguien me puede decir, ¿es cierto eso? Nadie nos esperábamos que el matrimonio era mucho más difícil de lo que pensábamos o esperábamos, ¿no? Ha sido y es complicado. Y si buscamos motivos, o si buscaríamos motivos para irnos, ya nos hubiéramos ido desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ya nos hubiéramos ido desde hace mucho tiempo. Pero por gracia de Dios, mis amados hermanos, Dios ha puesto en la vida de cada creyente su palabra y la del mundo su palabra para que a través de ella seamos prevenidos, ¿cierto? De tal manera, mi amado hermano, que en realidad el asunto de la boda no se trata meramente de una ceremonia que ha de cubrirse. El problema no es la boda, no es el dinero que gastes ni lo hermoso que esté la boda. Ese no es el problema. Es mucho más que eso. Lo que sí sucede es que en la boda, ahí cuando te casas, expresas tu deseo de permanecer juntos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escucha bien lo que muchos de nosotros dijimos y hemos dicho: hasta que la muerte nos separe. Es mucho más que una mera ceremonia. No sé si ustedes recuerdan, aquellos que se han casado, ya sea por lo civil o por vías religiosas, la que sea, pues, culturalmente hablando, la vía religiosa, la que sea, pero que te has casado por lo civil o cualquiera de esas vías religiosas en cualquier cultura, estoy hablando, porque el matrimonio no es exclusivo solamente de cristianos, es un asunto universal. ¿Me explico? Es una creación de Dios y se da en todas las culturas. Independientemente de la forma, tú le has dicho a ella o le dijiste a él: acepto y te recibo como esposo, te recibo como esposa, hasta que... pero eso yo nunca lo dije, entonces mire. Pero el hecho de haberle dicho en algún momento: eres todo para mí, yo quiero estar contigo toda mi vida, eso te hace responsable delante de Dios. En realidad, vuelvo a repetir, el asunto de la boda no se trata solamente de un asunto meramente social que habrá que cubrir. Es mucho más que eso, porque ahí vas a expresar tu deseo de permanecer junto con tu pareja, con aquel que tú has decidido casarse, hasta que la muerte te separe. Escuche bien eso que le estoy diciendo, porque después vamos a tocar el tema del divorcio. Pero ya de entrada, ¿qué dijimos? Hasta que la muerte nos separe. Eso se hizo a través de unos votos, ¿recuerdan?
Hay gente que los lleva los suyos o espera que el que esté oficiando, ¿verdad? El que esté ahí llevando los votos o el oficial de registro civil le diga, fulano de tal, ¿verdad? Usted recibe como esposa a fulana de tal, ¿no? Hay un impedimento. Sí, acepto. Entonces usted ya firma ahí. Cualquier sea la manera, mi amado hermano, tú te comprometiste, diste tu palabra para hacerlo. No importa si fueron largos tus votos o simplemente fue un sí acepto. Hiciste un voto para toda la vida. Porque los votos matrimoniales son la promesa mutua de amor. No del presente, sino del futuro. ¿Me explico? No son para el presente, sino es para el futuro. Es decir, declarar esas promesas puede costarte más de lo que jamás hubieras pensado que te hubiera podido costar, más de lo que en ese momento, incluso ahora, pudieras tú haberte imaginado. Los votos, de hecho, es para nuestro futuro, no para nuestro presente en ese momento, ¿me explico? Es decir, yo le digo, yo prometo estar contigo, ¿verdad? Estar contigo en la enfermedad y en la salud, ¿no? Pero nada más ahorita, mañana voy a pensarlo. No decimos eso, ¿cierto? El voto en sí mismo es una promesa ¿para qué tiempo? Para toda la vida, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y de hecho esa es la parte. De ahí que los votos son la garantía cuando el matrimonio sea débil, cuando el matrimonio sea frágil o cuando pase por dificultades. Todo matrimonio pasamos por dificultades, por situaciones, ya sea inmediatamente ese mismo día de la boda, ya sea al otro día, ya sea allá en la luna de miel o de regreso, pero siempre vamos a experimentar situaciones así. Y si te acuerdas de tus votos, entonces tienes que decir, yo hice una promesa delante de Dios, delante de ella y delante de todos los que me escucharon, de serle fiel, de amarla, de respetarla, de hacerle bien. Y sin embargo, mi amado hermano, el matrimonio no es un invento del hombre, tampoco es un producto social derivado del tiempo. Proviene de Dios mismo. El matrimonio proviene de Dios mismo. Y por eso quiero llevarlos a la palabra para que sea ella quien nos guíe en nuestro pensamiento sobre el matrimonio. Quiero que sea la misma palabra la que nos coloque precisamente en el lugar donde deberíamos tener nuestro pensamiento con respecto al matrimonio. Más en este tiempo cuyos hombres y cuyas personas pues que habitamos este planeta han venido diluyendo lo que es el matrimonio, diciendo incluso que el matrimonio entre personas del mismo sexo se le puede considerar matrimonio y no lo es. Eso no es matrimonio. O sea, no podemos llamarle matrimonio a eso, así de sencillo. Eso más bien es una aberración bíblica. Por eso en un mundo donde el matrimonio se ha desvalorado, e incluso dentro de los propios círculos cristianos se desvalora, es importante conocer el valor santo que tiene. Es necesario conocer el estándar alto en el que lo tiene el Señor. Y por supuesto que deberíamos tenerlo nosotros. ¿Me explico? El matrimonio, en cuanto al pensamiento de Dios, está en lo supremamente santo como Él lo es. Entonces piensa en esto, el matrimonio es enteramente santo porque proviene de Dios. Y más abajo de eso le hacemos injusticia a Dios, al matrimonio que creó Dios también en santidad. En cada época, mi amado, y en cada cultura, el matrimonio ha sido considerado más o menos importante, a veces más en algunas culturas, otras menos en otras culturas. Pero actualmente parece que incluso, ¿verdad?, importante o no en nuestra cultura, en donde vivimos ya no lo es, ya no es tanto. Y bueno, no es de sorprendernos. No es de sorprendernos que en la actualidad aún las personas, incluso aún dentro de iglesias cristianas, hay muchos que desvaloran el matrimonio. Y no es de sorprendernos, mi amado hermano, porque en los tiempos del Señor Jesús así era. En los tiempos del Señor Jesús también se desvaloraba el matrimonio. Escucha, en los tiempos del Señor, hace 2000 y tantos años más, donde tú pensarías que por la mentalidad judía, el matrimonio lo tenían considerado como algo superior, algo sumamente importante, algo que estaba de acuerdo al pensamiento de Dios, pero no era así. Jesús, busque por favor Mateo 19,
Jesús habla precisamente a aquellos hombres sobre el valor y cómo Dios ve y la visión pues de Dios sobre el matrimonio. Capítulo 19. Voy a leer yo esta parte, solamente le pido por favor que esté ahí. Voy a leer solamente hasta el versículo 6. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Escuche bien. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, era una corriente dentro del judaísmo, ¿verdad? Entre otras cosas, eran totalmente rígidos con la palabra, tenían algunos tipos de interpretaciones, por supuesto, pero eran los maestros de Israel, eran los que sabían, los que conocían. Entonces llegan ahí diciéndole, tentándole y diciéndole, escuche bien, el sentido de la pregunta es para tentarle, no es para preguntarle. No es para saber más. Y es que, mi amado hermano, así hay muchos que se acercan a considerar cosas, no a simplemente a preguntar para conocer y cambiar mente, sino para preguntar y debatir. Y esto es lo que va a suceder aquí. Escuche. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, aquí el Señor da la postura clara, la visión clara de lo que es el matrimonio respecto a Dios. Y luego habla sobre la manera en que jamás se puede trastocar este principio, es decir, la forma en que cómo se puede romper, o se me fue la palabra, incluso no la puedo decir, insolubilidad, ¿está bien dicha? La insolubilidad del matrimonio, ¿verdad? No se puede disolver, pues, me estaba complicando mucho. Que no se puede fácilmente hacerlo. Y escucha ahora cómo está esto. Versículo 7 en adelante. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Quién? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Más qué? Al principio no fue así. Y yo os digo, escucha bien el estándar del Señor, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el Señor está, no voy a hablar sobre el divorcio, pero aquí es claramente lo que está diciendo el Señor. O sea, hay totalmente una forma en que no te puedes zafar del matrimonio. Probablemente esta causa de decir, salvo, ¿qué dice? Por fornicación, pero no está dándote autorización para volverte a casar, ¿eh? Léele bien, no te está dando oportunidad para volverte a casar. Simplemente, ¿puedes divorciarte? Sí. Pero no te está diciendo, y luego ya te puedes casar con quien sea. ¿Por qué? Porque apela al principio. ¿Recuerdan el principio? Bueno, después dice ahí, después de todo esto, dice esto, versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué dijeron ellos? No conviene casarse. Notan hasta dónde llega la cuestión que ellos estaban viendo sobre el matrimonio, qué estándar de matrimonio tenían, al punto que el Señor cuando les pone la característica y la visión de Dios sobre el matrimonio, les dicen, ¿así? No, así yo no me caso. No, ¿cómo que entonces me vas a obligar a vivir con una mujer que le huelen los pies? O que tiene esta... No, Señor, o sea, algo está pasando, algo está sucediendo, Dios. El estándar de santidad del matrimonio de aquella época había descendido. Versículo que sigue, dice versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que no es de sorprendernos que
el estándar de matrimonio actual no sea muy diferente del de aquella época. No es de sorprendente porque también en esos tiempos del Señor Jesucristo el estándar y la visión de Dios y la santidad del matrimonio de aquel entonces se venía degradando. Por eso los discípulos, al oír todas estas cosas sobre la insolubilidad del matrimonio y las segundas nupcias, los discípulos cuando lo oyeron dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, mejor ni me caso. Es decir, lo que Jesús les acababa de decir era lo que Dios mismo dice sobre el matrimonio. El estándar tan alto que tiene Dios del matrimonio. Así que, mi amado hermano, nunca le pongas esos peros. Ay, es que pero si esto, es que si aquello, es que si lo otro. Piensa en esto, Dios tiene un estándar del matrimonio, ¿cierto? ¿Y quién soy yo para ir rebajándolo por conveniencia? Porque no vaya a ir a mi primo, porque mi mamá, porque yo mismo, ¿verdad? Hice una situación así y empiezo a justificarme. El Señor dice no, no y no, porque el estándar del matrimonio es súper, hiper santo como Dios lo es. Porque detrás del matrimonio hay una verdad que se enseña. ¿Cuál? Cristo y la iglesia. ¿Ya me explico? Por eso es que cuando rebajas la santidad del matrimonio, también estás rebajando la obra de Cristo con su iglesia. Por eso es importante. Jesús acababa de decir que lo que Dios mismo ve acerca del matrimonio y por lo tanto totalmente diferente a lo que los discípulos y la gente del tiempo de Jesús pensaba. Es más, ellos no se podían imaginar el matrimonio como algo bueno. No, está sumamente complicado, mejor no conviene. Mi amado hermano, Dios quisiera y oramos, mi amado hermano, que tuviéramos una visión tan santa del matrimonio como Dios la tiene. Amén. Que tuviéramos esa visión de Dios sobre el matrimonio como Él la tiene. Que nuestras propias justicias sean mayores a los de los escribas y fariseos, porque de otra manera no entraremos en el reino de los cielos. Y si reflexionas un poco más, los discípulos de Jesús no eran unos liberales. No lo eran. No eran unos libertinos y no eran unos desenfrenados sexuales. No lo eran. Tampoco eran unos desenfrenados que andaban con una o con otra. No, en cuanto al matrimonio tenían cierto estándar, pero no era el estándar de Dios. Es más, ellos eran judíos muy piadosos, eran judíos, pues muchos de ellos eran totalmente ahí, estaban buscando el reino de los cielos y algunos de ellos hasta con armas lo hacían. Eran judíos promedio, con estándares de santidad de matrimonio bajos con respecto a Dios y creo yo, muchísimos más altos que muchos el día de hoy. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, versículo 11, por favor. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En otras palabras, casarse y permanecer casado es una condición de absoluta fidelidad, porque es un don de Dios y no todos lo reciben. Amén. Mi amado hermano, es por gracia de Dios que nos mantenemos fieles y firmes en nuestro matrimonio. Amén. Porque si fuera por nosotros, ya hace mucho tiempo nos hubiéramos ido. Pero mi amado hermano, casarse y permanecer casado es una gracia de Dios para tu vida. Mi amado hermano, entre más dependas de Él, tu matrimonio más se fortalecerá, más estarás vinculado, más santo será, más reflejarás lo que el Señor hizo en el propósito de crear el matrimonio. Bueno, rápidamente, porque seguramente se quedó pensando en las otras cosas que dice el Señor ahí, ¿cierto? 3 situaciones en las que un hombre puede ser sexualmente puro, sexualmente continente y sin recibir el don del matrimonio, que son las 3 que aparece ahí, ¿no? Dice ahí, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, así nacieron. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, por alguna razón, no lo sabemos, pero son hechos por personas eunucos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, sexualmente puros, sexualmente continentes, sin recibir el don del matrimonio por estas razones. Es decir, el Señor habló de 4 caminos probables para la fidelidad. El matrimonio y los otros 3.
Entonces quiero que pongamos atención a lo que el Señor dice sobre él. Quiero que podamos entender la grandeza del matrimonio con la visión de Dios, no con la mía, sino vamos a la palabra y estudiémosla ahí, penetremos en la Escritura. Dejemos a un lado nuestros pensamientos preconcebidos o nuestras propias ideas y permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos lleve y nos conduzca a través de su palabra para entender claramente la visión de Dios sobre el matrimonio y no la nuestra. Que quitemos toda justificación nuestra, de nuestra parte. Si tú has caído en algún divorcio, debo decirte, hermano, que hay esperanza. Pero que antes de esa esperanza puedes tú pensar lo grandemente que has lesionado la santidad del matrimonio. Entonces quiero que podamos entender esa grandeza del matrimonio con esa visión de Dios y con los estándares de Dios, no con nuestra propia justicia. Sé que algunos rebajan la visión divina porque directamente les perjudica y quieren justificarse. Sé que quizá algunos, ¿verdad?, los exhibe directamente y por eso hay que rebajar un poquito ese estándar. A otros, el estándar de Dios y su visión de Dios les afecta con respecto al matrimonio porque no quieren ofender a otros. Es que se trata de mi primo, se trata de mi hermano o de mi hermana. Y no quiero que se moleste conmigo, no quiero que luego diga que soy inmisericordioso, que no la amo, que no la quiero, que por qué otras cosas y por qué eso no. O tampoco, mi amado hermano, algunos la rebajan porque no quieren confrontar a sus líderes dentro de la iglesia, que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y otros, porque como los discípulos dirán, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por eso quiero comenzar con lo más simple, hermanos. Los versículos que creo nos pueden dar una visión clara de lo que es el matrimonio. ¿Y esto dónde embona directamente? Bueno, si por favor nosotros vamos a Génesis, capítulo 2. Y dice Génesis capítulo 2, en el versículo 22 al 25, y se me acompaña por favor a leerlo juntos, dice la escritura de esta manera. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Ayúdeme por favor juntos, dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si Dios lo permite, el versículo 25 lo veremos más adelante, que es un texto maravillosamente importante para todos. Pero bueno, los versículos que creo que nos van a servir, mi amado hermano, es porque en este texto está hablando acerca de cómo Dios le dio o le entregó ¿a quién? A Eva. Y él pronuncia un voto. Aunque usted no lo ve ahí, después vamos a ver más adelante dónde lo hace, pero él al ver a Eva, ¿qué dice? Esto es... ¿Qué significa esto? Esto es yo mismo, por lo tanto entonces yo me estoy comprometiendo con mí mismo, es decir, en esa versión de mujer, ¿verdad? A tratarlo como mi hueso, mi carne, ¿verdad? Por eso él entra en esa relación ahí con Eva, pero ahorita lo vamos a ver. Así que ¿dónde vamos a empezar? Bueno, en Génesis capítulo 2 ya lo leímos, vamos a regresar un poquito a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Nos puede dar una visión sobre lo que es el matrimonio y cómo Dios lo ve. Dice versículo 27 y 28 de Génesis capítulo 1. ¿Lo tiene? Y dice así la escritura, juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el principio, entonces, Dios hizo a hombres y mujeres con igual dignidad como seres humanos. ¿Es cierto esto? Es decir, igual en personalidad, igual en dignidad, igual en respeto mutuo, en armonía, en destino. Dios los creó así. Pero también, con esta creación de igualdad en cuanto a personalidad, dignidad, respeto mutuo, armonía, etcétera, también los hizo gloriosa y maravillosamente diferentes. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Para qué los hizo gloriosamente y tan majestuosamente diferentes, hombres y mujeres? Para que se complementaran. Gracias, hermana. Para que se complementaran juntos. Dios nos creó hombres y mujeres como humanos con diferentes fisiologías, ¿cierto? Con diferentes formas de ver las cosas y razonar. Y esas diferencias no hacen que uno sea mejor que el otro, ¿o sí? Pero sí hace que hombres y mujeres sean mejor juntos, ¿cierto? Yo bendigo al Señor por esta forma en que nos creó. Porque si yo fuera solo así, ¿verdad? Si fuera mi esposa igual que yo, hermanos, ya la cosa hubiera estado peor. O si hubiera sido, imagínate, tu matrimonio como ella o como tú nada más, eso sería un caos, ¿cierto? Pero Dios nos hizo con esas maravillosas y gloriosas diferencias para complementarnos y para ser más juntos. Después de que Dios formó al hombre, ese es el primer versículo, o sea, la primera verdad es esta. Después de que Dios nos formó al hombre en términos generales, y luego puso al hombre, al varón, en el huerto del Edén para que lo cuidara, lo protegiera, etcétera, antes de que viniera Eva, Dios le dio una visión moral de vida ahí en el huerto. Y entonces dice Génesis 2:18. ¿Me acompaña? Dice ahí Génesis 2:18. Juntos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Observe, ¿quién dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿O es el hombre? No, no es bueno que yo esté solo, y es que estoy solo y por eso voy a andar buscando. Dios dice, no es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios es, y no el hombre, el que dice que la soledad del hombre no es buena. Bendito sea el Señor por ello. Y es Dios quien toma la iniciativa. ¿Para qué? Para complementar al hombre. Es Dios quien va tomando la iniciativa para complementar al hombre. Y va a crear y va a ser uno de los diseños centrales de la creación. No digo que el único, es central. Uno de ellos es el central en la creación. Es decir, la creación de la mujer y el hombre en el matrimonio. Entonces esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre está solo, Dios, que así lo había planeado para enseñarle al hombre la importancia de la compañera, la importancia de aquella que lo iba a complementar, la importancia de lo que Dios había puesto en él como responsabilidad primaria, entonces Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para complementarlo? Bueno, inmediatamente no crea a Eva, ¿o sí? Dios mismo va a crear un ser, ¿verdad?, perfectamente adecuado para el hombre. Y ese ser perfectamente adecuado para el hombre es Eva, su mujer, su esposa. Antes de esa creación de Eva, ¿qué es lo que hace? Es lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerda? Le trae a Adán, ¿qué cosa? Todos los animales y las aves para que viese cómo las había de llamar. Y entonces Dios mismo, que creó esas aves y que creó esos animales, se las acerca a Adán para que Adán le ponga nombre. A ver, Dios, cualquier día, a ver, pero no, que no era bueno que el hombre esté solo, que entonces vamos a tener a nuestros animales de compañía y eso nos van a complementar. No. Son bonitos los animales, ¿cierto? Pero son animales. Trátalos como animales, ¿no? Sí, con dignidad, con valor, porque son creación de Dios, pero no como seres humanos. Y al hacer eso, y lo hace así, para que Adán pueda ver que no hay ninguna criatura que cumpla el hecho de complementarlo a él. ¿Cierto?
que vea que no hay ningún animal que lo pueda complementar a él. De la manera, obviamente, en que se complementará con Adán. Porque esa criatura debe ser hecha únicamente del hombre para que sea de su propia esencia como ser humano creado a imagen de Dios. Y entonces, mi amado hermano, ¿qué sucede? Versículo 22. Génesis 2:22. ¿Me acompaña? Ayúdame, hermanos. Dice así. Génesis 2:22, juntos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán, o al hombre. Mire, mi amado hermano, Dios crea a Eva. ¿Y qué hace? Le esconde detrás de un árbol y dice, Eva, quédate aquí. Ahí quédate, escóndete, no digas nada. Adán, ¿qué crees? Busca a ver qué otra cosa aquí puede complementarte. Búscale por todo el huerto. A ver, frío, caliente. Él no lo hace así. ¿O sí? Él no le esconde a Eva, ¿verdad? A ver, búscala, encuéntrala, a ver dónde está. Tú haz tu parte. Él no hace eso con Adán. Crea a Eva, no la esconde para que Adán la ande buscando. Porque es Dios mismo quien trae a Eva ante Adán. Él personalmente, Dios, el creador de todas las cosas, le trae de manera personal a Eva a Adán. Y mira, mi amado hermano, ya de entrada, Dios, digamos, fue el primer padre que entregó a la novia. Esto es muy interesante y eso debe estar presente, mi amado hermano, porque el matrimonio está reflejando ¿qué cosa? Lo que Cristo hace con su iglesia. ¿Y quién le entregó a la iglesia? ¿Quién le dio a la novia a Cristo? El Padre al Hijo. Por eso es bien importante, mi amado hermano, y no es de más y no es de oquis que de repente en nuestras celebraciones, ¿verdad? El papá va ahí con la hija, etcétera. No es así como que, ay, qué ridículo se ven. Tienes un cierto simbolismo en estas cosas, arraigado en este tipo de cosas, porque es Dios quien le trae, fungiendo, digamos, como el primer padre, entregárnosela a Adán. Recuerda, Eva es creación suya, pero le entrega al hombre en una relación llamada matrimonio. Entonces, mi amado hermano, creación suya, pero le entrega al hombre en una relación llamada matrimonio. Y bendecimos a Dios por ello, porque ahí tú vas a ver toda la característica de lo cual significa. Luego, después de que Dios crea al hombre, crea al hombre, lo pone en el huerto, ¿verdad? Le trae a Eva, la primera mujer, le confía ese extraordinario regalo al hombre. Mi amado hermano, la esposa que tienes, Dios te la ha confiado a ti. Esto siente el peso de lo que te estoy diciendo. No es que, pues ahí ella, ¿no? Ay, pues hay que se haga bolas. Ay, pues es que ya sabe cómo la conoce. No, Dios le entregó a Eva y se la confió. ¿Para qué? Para que le enseñara, para que la protegiera, para que le proveyera, para que hiciera todas aquellas cosas que después veremos en ese gran misterio revelado, Cristo con su iglesia. Entonces, luego de que Dios creó a la primera mujer y confió ese extraordinario regalo al hombre, Dios instituyó, lo que nosotros llamamos el matrimonio. Dos personas convirtiéndose en una sola entidad o unidad. Un hombre y una mujer forman una relación humana que es la relación más fundamental en el mundo creada por Dios. Escucha bien esto. El matrimonio es la relación humana más fundamental en el mundo creada por Dios. Una relación incluso más fundamental que la del padre e hijo es el matrimonio. Por eso, mi amada hermana, nunca menosprecies esta relación diciendo, entre tú y mis hijos, yo prefiero a mis hijos, porque eso no es bíblico. No, está primero mi madre que tú. Eso no es bíblico, porque la primera gran relación y fundamental en el mundo creado es la relación humana llamada matrimonio. Por eso, versículo 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Escuche bien, por tanto, derivado a esta relación fundamental, dice la Escritura, que Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer y serán una sola carne. Ahora, la palabrita que aparece ahí, por tanto, dejará el hombre a su padre. ¿De qué está diciendo? Es el hombre el que se tiene. Entonces vete a vivir a casa de mis papás, dice ella. ¿No? ¿Sería así? No, esto no lo dice el texto. Ahorita vamos a ver otro texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, saldrá de esa esfera de protección paterna para formar su propio Edén. Voy a estar entre comillas, ¿verdad? Para que ahí esté ahora su esfera de responsabilidad. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Bajo Dios, ella ahora es el compromiso más fundamental que tiene. Y amado hermano, es el compromiso más fundamental que tú tienes. No es el trabajo, no es tu mamá o tu papá, no es el fútbol, no, lo más fundamental, el compromiso más fundamental que tú tienes es tu esposa. Ahora tú me dirás, bueno, aquí no dice que la esposa. Quiero que vaya a un salmo, Salmo 45:10. Y el salmista, inspirado por Dios, por supuesto, es Dios hablándonos a nosotros, dice algo con respecto de cuando el rey se casa, ¿no? Pero hablando sobre el rey y las bondades del rey. El Salmo 45, versículo 10, dice ahí, ¿lo tiene? Dice así: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Está hablando en aquella boda con el rey. Escucha, mi amado hermano, hermana, deja ya a tu mami. Deja ya, corta esos lazos de tu mami ya. Es que, no, sobre mis hijos y mi mamá, bueno, ahí sí, a ver, ¿con quién decides? Es muy fácil entre mi esposo y mis hijos. Y entre tus hijos y tu mamá. Pero el Señor dice, no te estoy diciendo que no los honres, vuelvo a repetir, no estoy diciendo, no les hagas caso, no, estoy diciendo cuál es ahora tu prioridad. Ella va a dejar atrás la casa de su padre para establecer una nueva unidad familiar con su marido. Así que, madre, no seas una suegra entrometida queriendo gobernar la casa de tu hijo o gobernar la casa de tu hija. Si llegas a tu casa, a la casa de tu hijo o de tu hija y ves cosas que no están en su lugar, y como tú eres una madre muy perfeccionista, le dices, pero ¿por qué está aquí? Mira, hija, que ¿por qué no te haces esto? ¿Y por qué? O le dice al hijo, ¿verdad? Mira, nada más tu mujer, nada más está sacándote el dinero y mira cómo está la cosa en la casa. Déjalos, porque ellos están formando su hogar. Puedes dar recomendaciones, puedes platicar con ella, hablarle con la palabra, porque si es cristiana también es hermana en Cristo. Y dile, oye, hija, dice el Señor que habremos de las mujeres ser prudentes en nuestra casa, bla, bla, bla. Puedes enseñarle, pero nunca mandar a tu hija, nunca mandar a tu hijo, porque ellos ya están en su propio Edén. Voy a usar esa expresión, pues. ¿Me explico? Entonces, mi amada hermana y hermano, deja la casa de tu padre y establécete con tu mujer en una nueva relación familiar. Bajo Dios, ahora Él es el compromiso fundamental, tu matrimonio. Así que, ¿cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás tratando? Notan que ahí en Edén, mi amado hermano, después vamos a ver en Edén a quiénes estaban, además de los animales y los peces y demás. ¿Quiénes estaban? ¿Quién eran los únicos habitantes, pues, del mundo? Ok. ¿Y cayó Eva? ¿Cayó Eva? ¿Fue engañada Eva? No, Eva fue engañada. Eva fue engañada. Adán pecó con toda conciencia. No había ni suegra, no había ni suegro, no había amigos, no había Twitter, no había nada. Estaba Adán y no la cuidó. No sé si me estoy explicando en la dimensión de lo que te quiero hablar, ¿no? Por eso, fíjate, ahí en tu casa tú tienes que ser, ahí tu búnker, voy a usar la expresión. Debe ser el lugar donde más seguro sienta tu esposa y más te sientas seguro ahí, porque ese es el lugar que Dios les ha dado para que ustedes puedan desarrollar aquellas cosas que Dios les ha provisto, para que muestren quién es Cristo y su iglesia, para que den a conocer al mundo entero quién es Cristo y su iglesia, porque de otra manera el mundo no va a conocer al Señor, no va a conocer a la iglesia. Y como nos leía el hermano Diego en la mañana, ¿verdad? Dice que por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce
a Él. Por lo tanto, recuerdan que yo decía al principio, si estamos en Cristo, si no conocen a Cristo, no nos conocen a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y si no conocen a Cristo, no nos conocen a nosotros. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, entonces, cada vez que tú muestras la relación de Cristo y su iglesia, estás mostrando también a Cristo. Y Cristo se muestra al mundo a través de su iglesia. Y eso, mi amado hermano, tenemos que hacerlo evidente y patente en tu matrimonio. En la manera en que te conduces y vives y te relacionas y estás ahí. El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, pero también ella deja la casa de su padre, de su pueblo, y se inserta, voy a usar otra vez esa frase, en el Edén de su esposo. Bueno, vamos a decirlo así. Por eso el compromiso más fundamental, mi amado hermano, que Dios te ha dado, y mi hermana, es tu matrimonio. Por eso Génesis 2:24 son las palabras de Dios sobre el establecimiento del matrimonio. ¿Me ayuda, por favor? Génesis 2:24. Volvemos a leerlo. ¿Qué dice así? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esas son palabras de Dios sobre el establecimiento del matrimonio. Por tanto, no son el hombre o la mujer, digamos, quienes se unen en matrimonio en sí mismo. O sea, no son por ellos mismos. Tampoco es el oficial de registro civil que les dice, yo los declaro marido y mujer. No es el pastor oficiando que dice, yo los declaro marido y mujer. Eso no es verdad. Eso no lo es. Lo que aquí nos dice, mi amado hermano, es que es Dios quien los une en matrimonio. ¿Qué hacemos nosotros como pastores? ¿Qué hace el oficial de registro civil? ¿Qué hacen los novios? Declaran lo que Dios ya dijo. Por eso en cada boda que voy, siempre termino diciendo, ¿no? Y yo declaro lo que dice la palabra del Señor. Porque yo no los voy a unir. ¿Me explico? Yo no soy el agente unidor. Es Dios. Pero yo declaro lo que Dios dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios es el que une a estos dos, hombre y mujer, en una sola carne. Dios es quien en cada matrimonio ordena y realiza una unión llamada una sola carne, que no está en el poder del hombre disolverla ni destruirla. ¿Me explico? Por eso el Señor Jesucristo terminó diciendo, Mateo 10, por favor, del 7 al 9. Fíjese cómo el Señor lo va construyendo de esa manera para que veamos el estándar de lo que es el matrimonio y no rebajemos esos estándares. Dice ahí Marcos 10, del 7 al 9. Marcos 10, del 7 al 9. Dice así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién dice que los junta? ¿Quién dice que crea ese vínculo? ¿Y quién dice que lo puede disolver? Nadie. Ay, hermano, pero es que, es tan complicado, hermano, dice Dios. No. Lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Hermano, pero es que si esto y que si lo otro, empezamos a poner atenuantes, dice Dios. No. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tú me dices, pero ahí está la salvedad ahí de Mateo, ¿verdad? Sí. Pero lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, si ya te vas a divorciar, no te vas a juntar con otra, porque mientras el marido vive, dice Gálatas, ¿verdad? ¿Se puede casar una mujer mientras el marido vive o un hombre mientras el marido vive? Porque si se casa con otro, ¿será llamada adúltera? No, hermano, pero ese es otro contexto, eso habla acerca de otras cosas. Aquí, mi amado, es bien claro, el Señor dice, cuando entras en una relación, no es que tú entraste por tu propia voluntad, pues, o sea, sí lo haces, pero no eres tú quien se une en sí mismo, sin Dios dejándolo aparte, no, es Dios quien te une. No es el oficial de registro civil que dice, ¿aceptas? Sí, acepto, fírmale y ya está aquí con el acta. No es el pastor que dice, los declaro marido y mujer. No, no es eso. Es Dios quien dice que ahí ahora hay una sola carne. Por tanto, lo que Dios, escucha bien esto, por tanto, lo que Dios juntó. Y esto se da, mi amado hermano, en cada matrimonio que se realice en cualquier parte del mundo, bajo cualquier rito, cualquier lugar y en cualquier forma.
Y el hecho de que es Dios quien une en una sola carne es un hecho desconocido para el mundo en general y tristemente para muchos cristianos actualmente. Como si no lo supieran, van al matrimonio. Piensan que es simplemente una manera de que la gente esté bien y que todo el mundo sepa que está casado. Pero no entienden que en realidad, mi amado hermano, Dios es el que los está juntando. El matrimonio está por encima de toda cultura, nación, pueblo, sea como sea, ya sea que tiren ahí un vaso y lo rompan o tiren los platos, ¿verdad? O ya sea que pongan un muérdago ahí arriba, lo que sea. Pero Dios es el que junta. Así que dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Y joven que estás aquí, que no te has casado, ten un alto estándar de santidad del matrimonio. No lo rebajes. No pienses que es cualquier cosa. No pienses que es meramente una formalidad. No lo hagas. El hecho de que Dios une en una sola carne es un hecho desconocido para el mundo y tristemente también para muchos cristianos hoy. El matrimonio, mi amado, es una obra de Dios porque es una unión de una sola carne que Dios mismo realiza en ese momento. Aunque el pecado, por supuesto, ha dañado la creación y los esposos a veces se encuentran luchando entre sí, el Señor refuerza siempre la visión del matrimonio en la creación de Dios. Es de Dios. Mateo 19:6 dice lo siguiente. ¿Me ayuda, por favor? Mateo 19:6. Vuelve a decir lo mismo. Dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mi amado hermano, te insto, te animo, te ruego, por favor, que cuando veas matrimonios en crisis que estén pensando en divorciarte, les digas esta verdad. Dice que si Dios ha juntado, no lo separe el hombre. El pecado puede desafiar, puede incluso, mi amado hermano, llevar a cabo la cuestión de los divorcios, pero no anula el diseño original de Dios, no anula lo que Dios ha hecho, ¿me explico? No anula el matrimonio, no lo anula, Él no lo anula. Tú sí puedes decir, aquí está mi certificado de divorcio, hermano. Aquí está, entonces me puedo casar con otra. Ajá, hazlo, pero Dios no lo aprueba. Porque Él unió. Imagínense Dios, entonces vamos a pegarle al otro, tú ya no. Vamos a ver después algunas características, pero este es el principio. Y yo quiero que primero vayamos al principio, ese alto principio. Bueno, pero Moisés, ¿por qué permitió Moisés divorciarnos? Por la dureza de vuestro corazón, ¿quién permitió? Dios le dijo a Moisés, sí, escribe, diles que se divorcien así. Moisés fue y le dijo, pasa esta circunstancia, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a resolverlo así. Dios lo va a avalar, pues, pero le va a decir, no es así. Al principio no es así. Dios quiere que los dos se conviertan en uno y no quiere que uno se parta en dos. Dios llama a cada hombre a la fidelidad donde fracasó el primer hombre. Dios llama a cada hombre a guardar y a proteger a su esposa y su matrimonio con un celo bien santo, mi amado hermano, primero de su propio pecado y luego de los demás. Pero Dios espera que seas celoso en tu matrimonio. Sus fracasos, mi amado hermano, no son excusa para que Él se separe. Y para las esposas, los fracasos de Él no son las excusas por las cuales ella pueda decir, pues me separo. El hombre y la mujer hacen un pacto entre sí mientras vivan y hasta que la muerte los separe. Inevitablemente ambos cónyuges pecarán el uno contra el otro, eso sí. Y el pecado los desafiará a vivir en armonía, en respeto, en cordialidad, en ayuda mutua. Pero por eso Dios diseñó este pacto de matrimonio, para tenerlos unidos durante los tiempos difíciles. ¿Es cierto? Los tiempos difíciles, mi amado hermano, de hecho, no debería ni siquiera sorprendernos, porque el matrimonio siempre se trata de muchos tiempos difíciles, ¿o no? El matrimonio fue hecho para los tiempos difíciles también. De ahí que los pactos o el pacto que tú hiciste, los votos que hiciste, no son principalmente para el tiempo fácil,
sino para el tiempo difícil. ¿Te acuerdas que hiciste un voto? De amarla, cualquiera sea la circunstancia. Y aquí está. Cumple tu voto. Cumple tu voto. No seas... No, pero es que tú sabes que eso es así como aquellos, ¿verdad? Que nos prometen muchas cosas y no cumplen nada, ¿no? No. ¿Te acuerdas de los votos que hiciste, hermano? ¿Sí te acuerdas? Y si no te acuerdas, hermano, de todos modos, recuerda los votos. ¿Me explico? Y es bueno que puedas renovar tus votos delante de Dios. ¿Sabes qué? No me acuerdo qué dije, pero hoy quiero renovar votos, Señor, delante de ti y hablarte a ti y hablarle a mi esposa. Esposa, estoy dispuesto a soportarte, estoy dispuesto a hacer aquello, estoy dispuesto a amarte. Los tiempos difíciles es cuando deberíamos considerar el pacto que hiciste con ella. De ahí que Génesis 2, Marcos capítulo 10 y Mateo 19, ¿verdad? Todo eso digan exactamente lo que Génesis 2:24 dice. ¿Me acompaña, por favor? Génesis 2:24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí se señala el matrimonio como un pacto sagrado fundamentado en el compromiso de pacto que resiste toda tormenta, mientras la muerte o mientras ambos vivamos. Y esto es bien interesante, hermanos. Te tienes que sostener de esas promesas que hiciste con la ayuda de Dios para los tiempos difíciles. Ahora, quizá ustedes, mi amado hermano, digan, bueno, pero aquí no dice que realmente ahí está el pacto, cómo está, dónde, no, mientras ambos vivamos, pero aquí no dice esto. Pero ustedes lo pueden ver de manera completa cuando el apóstol Pablo nos enseña sobre el misterio del matrimonio en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, solamente vamos a leer versículo 31 y 32. Y entonces aquí lo hace patente. Dice Efesios 5, 31 y 32. Acompáñame a leer, dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿De dónde sacó eso el apóstol Pablo? De Génesis. ¿De dónde más? Y de lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, viene una continuidad. Y los dos serán una sola carne. Versículo 32, ¿me acompaña? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es interesante, en otras palabras, el matrimonio sigue el modelo de compromiso, de pacto de Cristo y su iglesia. No al revés. Vuelvo a repetirte. El matrimonio sigue el modelo de compromiso, de pacto de Cristo y su iglesia. Cristo se considera a sí mismo como el novio que venía por la novia. ¿Recuerdan que él mismo lo dijo? El verdadero, también que venía por el verdadero pueblo de Dios, su iglesia. Si después usted lo puede buscar, Mateo 9:15 o Mateo 25:1 o Juan 3:29. Y el apóstol Pablo, de hecho, sabía que su ministerio era ¿qué? Reunir ¿a quién? A la novia de Cristo. El verdadero pueblo de Dios que confiara en Cristo. ¿Y qué iba a hacer? Los he desposado con un solo esposo. Segunda de Corintios 11:2, esto es lo que dice, no lo vamos a leer. Segunda de Corintios 11:2. Y el Señor, fíjese, pagó un alto precio, digamos, la dote, con su propia sangre, por una novia renovada, por una novia redimida y por una novia amada. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es partido. Como notan, mi amado hermano, el Señor mismo está haciendo toda esta relación en cuanto a su novia. Esto es lo que el apóstol Pablo se refiere al gran misterio. Versículo 32. Grande es este misterio. No significa, en el contexto no significa que es un misterio extremadamente así como súper, hiper, ultra oculto. Y lo es porque es un misterio. Pero la grandeza no tiene que ver con que es un gran misterio como algo grandemente oculto, sino lo grandioso que es ese misterio. Lo maravillosamente hermoso, grande, fabuloso, hermoso ese misterio que ahora es revelado. Cristo y su iglesia. Por eso el apóstol Pablo se refiere al decir gran misterio. Cristo obtuvo la iglesia por su sangre y formó un nuevo pacto con ella, un matrimonio inquebrantable. Amén. Por tanto, cada matrimonio debe reflejar esa verdad.
Cada matrimonio debe reflejar esa verdad de Cristo y su iglesia y su novia. Algunos se quedarán cortos, o algunos nos hemos quedado cortos en hacerlo, en reflejarlo. Y otros, con la ayuda del Señor, pueden exhibir esa verdad hoy sin vergüenza. De ahí que el Señor jamás absolutamente dejará a su novia. ¿O sí? Él hizo un pacto eterno. El Señor jamás va a dejar a su novia. No va a decir, no, ¿sabes qué? Ya, basta. Es más, jamás va a dejar a su novia, su esposa, su iglesia, aunque ella sea infiel. Él nunca la dejará para unirse con otra. Él guarda su pacto eterno. Y el matrimonio es precisamente una muestra de eso. Y bien puedes mostrarle a las personas que cuando vean que tu matrimonio está siendo cernido, que está habiendo dificultades, el mundo puede observar, pero ¿por qué continúa ahí? ¿Por qué está luchando por su matrimonio? ¿Por qué siguen haciendo eso? Pues porque sigo el ejemplo de Cristo y su iglesia. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él me ha puesto de su espíritu para continuar adelante en estas circunstancias. Él, Cristo, nunca te va a dejar por otra. Oh, sí. Él nunca te va a despreciar. Él nunca va a decir, ya me caíste gorda, ya no te soporto, ya vete. Tú tantas infidelidades, yo me busco otra. Él ya no lo hace y no lo va a hacer por su pacto eterno. Por eso, mi amado hermano, refleja eso. Eso es lo que tienes que mostrarle al mundo. Eso es lo que tienes que mostrarle a las personas que vean tu matrimonio. Y ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Mi amado hermano, no me importa cómo esté tu matrimonio, si esté muy bien o esté pasando por dificultades o esté llevando algunas cosas, pero mi amado hermano, en el fondo debe reflejar a Cristo y su iglesia. Hazlo, manifiéstalo. Cumple el pacto como Cristo lo hace con su iglesia. Cúmplelo. No te divorcies como Cristo jamás lo haría con su iglesia. No te quedes corto para mostrar lo maravilloso y grande que es ese misterio del matrimonio, como dice el apóstol Pablo. No te quedes corto. Esfuérzate más. Muestra la grandeza del amor de Cristo por su esposa. Muéstralo a tu esposa. Muéstralo a tu esposo. Que tu matrimonio sea un matrimonio que glorifique a Dios. Para eso existe el matrimonio y no para otra cosa. Para exhibir la grandeza de Cristo y su iglesia. ¿El matrimonio se va a acabar o no? Pero la relación de Cristo con su iglesia, nunca. Pero mientras estemos aquí, vamos a manifestarle al mundo eso que Cristo hace hoy con su iglesia. Así que, mi amado hermano, renueva ahí donde estés las promesas de pacto que le hiciste a tu esposo o a tu esposa. Si estás pasando dificultades, si estás pasando por algunos baches, si estás pasando por cosas difíciles en tu matrimonio, recuerda las promesas. Ahora tú me dirás, es que no se puede, hermano, no puedo. Se me ha hecho difícil. Estoy al borde del divorcio, de la separación. Pues entonces mira a Cristo y mira cómo trata a Él a la otra, a la iglesia, pues. Pídele de su ayuda. Dios puede rescatar a los pecadores del desastre del divorcio. Amén. Hazle bien. Hazle bien aunque Él no te lo pueda manifestar. Mucha gente está esperando a ver que Él se porte bien para yo entonces reaccionar. Mi amado hermano, hazle bien, porque el Señor siempre nos hace bien aunque nosotros hagamos cosas que no le agraden. Hazle bien, velos. Mira, hermano, tenemos el grande problema. ¿Qué es lo que vemos del otro? ¿Qué es lo que vemos en los hermanos? ¿Qué es lo que ves en tu matrimonio? Los puros defectos. Es que el hermano esto, es que el hermano aquello, es que el hermano, y ves a tu esposa o a tu esposo, es que mi marido es así, siempre le ves todos los defectos. Pero el Señor, que sí también ve los defectos, ¿qué nos manda a hacer? ¿El amor cubre? No te estoy diciendo que, bueno, no lo dejo. Pero hay pequeños detalles que no has visto de tu esposo o de tu esposa, que están ahí. Velos, obsérvalos. Haz como Cristo. Cuando nosotros lleguemos, a mi amado hermano, en la presencia del Señor, ¿qué es lo que el Señor realmente va a tomar como peso? Para decirlo bien, buen siervo y fiel. ¿Qué es lo que realmente va a tomar en peso? ¿Lo que dejamos de hacer y no hicimos o lo que hicimos?
O sea, él no te vayas, a ver, observa aquí, ¿no? Él dice la escritura después que así como por fuego va a pasar todo y va a quedar solamente pues lo que permanezca, ¿no? Como el oro, plata, piedras preciosas. Él lo va a tomar, pero él no te va a reclamar, no te va a decir, no, pues, ¿cómo vas a entrar a la gloria? Pues, si fuiste así. Uy, tendría una lista interminable. Toda la eternidad se la pasaría dando mis defectos, pero él busca el fruto. Jesús va caminando ahí por el desierto, por ahí, ¿no? Y ve una higuera ahí. ¿Qué fue a buscar? Él no fue a buscar lo que no tenía, él fue a buscar lo que debería tener y encontró que no tenía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Buscar cuando viene, cuando te da los dones y demás, que viene a buscar, lo que no hiciste o lo que hiciste. Mi amado hermano, tienes que ver lo que tu marido o tu esposa está haciendo, esos pequeños detalles. Tú solamente estás viendo aquello horroroso que está haciendo, pero observa que quizá tu marido, pues sí, quizás sean muchas cosas, pero ya viste que de repente se pone a hacer cosas en tu casa y se pone a barrer y pone y dices, bueno, ¿y esto qué? Esto es algo que él está haciendo por ti, pues valóralo. Porque Dios puede rescatar a los pecadores del desastre del divorcio. Amigos y hermanos en la fe, no hay en absoluto, no hay en la palabra promesa que te dé esperanza si planeas divorciarte. No hay ninguna promesa, no hay ninguna esperanza de promesa en divorciarse. No la hay. Pero en cambio sí, con la ayuda del Señor, si te esfuerzas en Él, obtienes promesas. Amén. Romanos 5, del 3 al 5 dice así. Si quiere leerlo, yo se lo leo. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí hay promesa, mi amado hermano, en la esperanza, en esa esperanza de que Dios ha derramado en ti de su espíritu y de su amor para que puedas vivir para su gloria, para que puedas luchar por tu matrimonio, para que puedas mostrar a Cristo y su iglesia en la vida de otros, en la vida de tu sociedad, en la vida de tus familiares. Él sí da promesas para que te esfuerces y seas valiente. Él sí lo da. El matrimonio puede decepcionarte con 1000 tribulaciones, pero la obediencia a Dios nos llena de esperanza. Ella no nos va a decepcionar, porque Dios lo dice. Así que la esperanza, dice ahí, no te avergüenza, no te defrauda, no te deja atrás. Pero escapar de la tribulación por la vía fácil del divorcio. Escapar de la tribulación que te exige obediencia. Escapar de la tribulación que no está prometida o llena de esperanza, no es el camino hacia la mayor esperanza, el mayor gozo que Él da. Por eso, mi amado, no concentres tus energías ni tu mente en arreglar las fallas del otro, en señalarlas todo el día, sino en profundizar tus propias respuestas piadosas a esas fallas. ¿Cómo voy a reaccionar a esas fallas? De manera piadosa. Yo les digo a ustedes, hermanos, ¿cómo reaccionas a esas fallas, a esas circunstancias de tu esposo o de tu esposa? ¿De manera piadosa o no piadosa? Que es la misma manera en que reaccionamos con los hermanos frente a sus carencias. O reaccionas de forma piadosa o te conviertes en su juez y su verdugo. Profundiza tus propias respuestas piadosas a esas faltas de tu esposo o de tu esposa. Eso es lo que Dios espera de ti, porque Dios es lo que hace. Dios no te hace responsable de los pecados de él o de ella. Pero Dios sí te hace responsable de la piedad de tus respuestas hacia eso. Él sí te hace responsable. Porque el que sabe hacer
lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ponernos en pie.